Fijaos en el nivel de corrección y de brillo que hemos obtenido empleando esponjas y pulimentos de la marca Ewocar. Buenas, soy Mario de Maesal de Tyler y en este vídeo os quiero hablar de los pulimentos y esponjas de pulido de la firma Ewocar. Es de origen lituano y bueno, este es el primer producto que yo probé de la firma Ewocar y me sorprendió muchísimo. Yo llevo usando este pulimento alrededor de un año aproximadamente, año y medio. Me sorprendió muchísimo y bueno, fui probando alguna cosa más y llegó un momento en que Ewocar me contactó porque estaban buscando un distribuidor para España y les dije que estaba interesado en probar el resto de la gama, lo probé, me encantó y me quedé en la distribución y aquí estamos presentando pulimentos y esponjas de pulido. Tienen tres pulimentos, todos son en base a agua, como dicen por aquí, se pueden utilizar con pulidora orbital y pulidora rotativa, son en base a agua, no tienen siliconas ni tienen fillers. Los fillers son las sustancias que rellenan que cuando le damos con un disolvente se eliminan y entonces cuando vemos la realidad y pensábamos que habíamos conseguido un resultado impecable y después de eliminar esos fillers, esas sustancias, vemos la realidad y es que el resultado que habíamos conseguido no era tan bueno realmente. Pues bueno, en este caso no tenemos fillers y es así porque lo llevo usando ya más de un año y lo he comprobado muchísimas veces en diferentes tipos de laca, original y repintado. Tres pulimentos, dos formatos, formato 1 kilo, formato 250 mililitros. Entonces, tres tipos de pulimento: heavy cut, pulimento de corte, muy alto corte, muchísimo, tan alto como el más alto que se os ocurra, no rellena, como decía, genera un poco de polvo, pero personalmente me da igual porque después de pulir un coche al final vas a tener que limpiarlo, entonces da igual limpiar un poquito más que un poquito menos. El brillo que deja es buenísimo. Bueno, porque deja muy pocas marcas debidas a la tapa agresiva. Con rotativa serían hologramas, con orbital se denominaría marring. Deja muy pocas marcas y por ello Ewocar tiene un sistema en dos pasos. Tiene el heavy cut para corte y después el paso de refinado directamente, el fine cut, que sería la tapa número 2. Esta es la tapa número 1. Entonces, con este pulimento tenemos corte 5-10, acabado 10-10. Con el heavy cut, no os lo he dicho, corte 10/10 y brillo 7/10. Entonces, con dos pasos conseguimos la máxima corrección y el mejor acabado. Además, tenemos por aquí el One Cut, que es un sistema 2 en 1 que tiene corte 8/10 y brillo 8/10. Es un sistema para pulidos en un solo paso. ¿Vamos a conseguir lo mismo en un paso que en varias etapas? No, no es el objetivo de este tipo de pulimentos. Este tipo de pulimentos se utiliza cuando queremos darle un lavado de cara a un coche y no vamos a dar varias fases, pero básicamente porque no nos lo van a pagar. Entonces, pues bueno, de cara al profesional, para, imaginaos, el compraventa que quiere que el coche brille más, esté más presentable, etcétera, pues con un One Cut vamos a conseguir un buen trabajo sin llegar a profundizar tanto como el sistema en dos pasos o dos pulimentos y diferentes pasos si hacen falta, como con el One Cut. Entonces, pues bueno, es el último pulimento que lanzaron y la verdad es que va muy bien para el tipo de trabajo que es, ¿vale? El pulido en un paso. Y luego ya tenemos las diferentes esponjas. Tenemos para rotativa esta boina de lana, de todas hay para plato de 75 milímetros, 125, que es lo que voy a usar yo, y para plato de 150 milímetros. Esta es la boina de lana para pulidora rotativa, que está sobre el plato FlexiPads de 125 milímetros con espuma de 20 milímetros de altura. De todos dejo enlaces en descripción, ¿vale? Y por aquí tenemos mi pulidora Evoxa HDQ21, que es la mejor pulidora de 21 milímetros del mercado, no hay ninguna duda. No vibra, el peso está genial, un poquito más ligera que las más conocidas. Tiene una capacidad de corrección brutal.
así como también el brillo que deja. Si recordáis el vídeo que subí de Boxa, que os lo dejaré en las pantallas finales del vídeo, etcétera, si no utilizamos esponjas Boxa, lo recomendable es utilizar velocidad 4. Si utilizamos esponjas Boxa, podemos utilizar la velocidad 6. ¿Por qué? Porque las esponjas de Boxa tienen una interface que aísla térmicamente al velcro y por ello hace que se caliente menos, porque al final todas las esponjas de lo que más sufren es de la temperatura que alcanzan los velcros. Entonces las de Boxa están mejor aisladas térmicamente y por eso aguantan más. Cuando no usamos esponjas Boxa, que se pueden utilizar las pulidoras Boxa sin ningún problema, yo lo que hago es, tengo dos esponjas de cada tipo a mi lado. Entonces acabo de pulir una zona, quito la esponja, dejo que se enfríe el velcro, pongo la otra y mientras tanto se va refrigerando la primera. De ese modo, usar dos esponjas nos van a durar mucho más que aguantar una hasta que ya salga disparada porque el velcro se ha recalentado. Entonces por eso, mejor dos esponjas a la vez que no solamente una. Ahora mismo vamos a entrar en julio, ya estamos en verano, ahora son las 12:30 de la noche, suelo grabar de noche, 27 grados, entonces con estas temperaturas todavía esto es más delicado. Las esponjas van a durar menos, es lo que hay, tenemos que asumirlo. Y bueno, sabiendo que no es una esponja slicker de Boxa, pues tenemos que tener la precaución de ir cambiando la esponja continuamente, ¿vale? Si queremos que nos duren más. Entonces, por aquí la HDQ 21 con la esponja de lana y después tenemos por aquí más esponjas. La de lana es esta. Tenemos por aquí la de microfibras, que la podremos utilizar, por ejemplo, en el caso de utilizar el 2 en 1, el One Cut. Después tenemos la de corte de espuma, que es dura, como suelen ser las espumas de corte, pero no es durísima, ¿vale? A mí no me gustan las esponjas durísimas porque luego no se adaptan a las curvas y es dificilísimo conseguir un buen trabajo, porque al final si no contacta toda la superficie, vamos a liar una de marringe, de todo, vaya, de hologramas si es con rotativa. Esta sería la segunda más blanda, que sería, digamos, de pulido medio, y luego le da acabado, que es la morada, que va genial, me encanta. Y bueno, tengo por aquí una toalla Best Fiber Grey, que es mi aliada para retirar residuos de pulimento, como gran parte de vosotros sabréis, los que me seguís en los vídeos. Y tengo por aquí un paciente, un Mercedes Sport Coupé que han traído desde Tarragona, un usuario del grupo de Telegram, para dejarlo lo mejor posible. Estaba fatal, en teoría era 3 pasos, pero bueno, yo siempre mi intención es dejarlos cuando se contrata un servicio en 3 pasos como si fuera para mí. Entonces, pues bueno, si ha habido que darle a un panel 5 pasos, pues se los he dado y bueno, el coche está quedando muy bien. Me he dejado esta parte central del capó para hacer la demostración. Voy a separar en 3 zonas y vamos a hacer la demostración de las diferentes esponjas y pulimentos. Vamos a ello. He separado 3 secciones en el capó. Como veis, el estado es realmente malo. Tiene microarañazos, macroarañazos, marcas de todo tipo. Y bueno, pues lo han traído para dejarlo lo mejor posible. Por ahí veis ese arañazo, que bueno, evidentemente todo no va a salir, pero haremos lo que podamos, lo que esté en nuestras manos, lo haremos. Entonces, pues nada, voy a hacer en una sección, puliré con rotativa, en otra sección con pulidora orbital y digamos 2 pasos, y después en esta sección voy a hacer un pulido en un paso con orbital y el One Cut. Vamos a verlo. En esta primera sección voy a utilizar el pulimento Heavy Cut con la boina de lana y pulidora rotativa. Ponemos un poco de Heavy Cut sobre la pintura. También se podría poner sobre la boina de lana.
Aquí me he salido, pues nada, lo ponemos en la boina y listo. Repartimos a baja velocidad. Una vez repartido, subimos a velocidad 5, por ejemplo, que son 1800 revoluciones por minuto, y trabajamos el pulimento hasta que se vuelva transparente. Voy a dar un par de pasadas a menor velocidad, velocidad 3, 1200 revoluciones, para minimizar el riesgo de hologramas, refinar acabado, por decirlo así. Y ya habríamos terminado la etapa de corte. Voy a retirar, en este caso usando la Best Fiber Grey, la cara con pelo corto, y fijaos en la corrección que hemos obtenido. Si nos fijamos al detalle, queda algún arañazo un poquito más profundo. En este caso, fijándonos en este, por ejemplo, se ve que hay surco, entonces hay que ir con precaución. Se podría dar más pasos si queremos, pero no estamos jugando el quedarnos sin laca. Entonces, más vale pecar de conservador que no de exceso de retirada de laca y poder tener un problema. Entonces vamos a ver ahora una segunda etapa, empleando en este caso el Fine Cut. Voy a emplear en este caso la esponja roja. Están más pensadas para orbital las que tiene el agujero en el centro, pero bueno, yo las he usado muchas veces con rodativa sin ningún inconveniente. No lo he dicho, pero bueno, los pulimentos, como todos, hay que agitarlos antes de utilizarlos. Este ya lo había agitado, entonces ya directamente ponemos un par de pegotitos sobre la esponja. Los repartimos a baja velocidad, velocidad 1. Y ahora subimos a velocidad pues 4, por ejemplo, unas 1500 vueltas, y trabajamos el pulimento hasta que se vuelva transparente. Daré, igual que antes, unas últimas pasadas a velocidad 3 o 2, en este caso 2 creo más conveniente, con el Fine Cut. Si os habéis fijado, los pulimentos van muy bien lubricados y esto hace que sean muy fáciles de trabajar. Podemos trabajar a mayor velocidad, con más calor, con más frío, siempre nos van a funcionar estupendamente, que es algo muy importante, puesto que hay algunos pulimentos que, depende de las condiciones de temperatura, humedad, cambian mucho y se trabajan peor y los resultados no son los mismos. En este caso, con los de Wocar, el resultado siempre es el mismo y se trabajan con gran facilidad. Como estamos utilizando una esponja grande, evidentemente en las esquinas no puedo apurar. Vamos a fijarnos en el centro y vamos a ver el resultado que hemos conseguido. Fijaos en la corrección y brillo que se ha obtenido con este sistema en 2 pasos, con pulimentos y esponjas Wocar empleando pulidora rotativa. Esta es la base de partida. Voy a acercarme para que se vea más al detalle. Esta es la base de partida y este es el resultado obtenido. Podéis ver que hasta empleando una esponja media hemos conseguido un resultado libre de hologramas.
se ve algún reflejo, por ejemplo aquí en la cámara veo que por aquí, según cómo incide la luz, los reflejos de los halógenos parece que sean hologramas, pero no, son reflejos de la luz. Esta laca es bastante dura, es la original de Mercedes de este año, que era de origen glasurit. Y bueno, la conozco bien porque en casa hubo un coche hace muchos años con esta laca y es muy, muy dura. Entonces, si fuera una laca más blanda, probablemente nos haría falta una tapa adicional de refinado, o en vez de emplear la esponja roja, usaríamos la morada de acabado. Pero como veis, con este sistema en 2 pasos, empleando las esponjas adecuadas, el resultado es espectacular. Aquí tenéis el 50-50. Espectacular. Dejamos a un lado la pulidora rotativa y cogemos la pulidora orbital de 21 milímetros de excentricidad HDQ 21 de Boxa. Boina o esponja de lana para orbital, Heavy Cut. Ponemos un par de pegotitos. Repartimos a velocidad 1 y directamente ya subimos a velocidad. En este caso voy a utilizar velocidad 6 porque es una sección pequeña. Pero recordad que si utilizáis Boxa podéis utilizar hasta velocidad 4 con esponjas que no sean slicker de la misma gama y vais a conseguir un resultado buenísimo. Solo que con sus esponjas a velocidad 6 los resultados van a ser mucho mejores todavía. Más corrección y todavía un poco más de brillo. A velocidad 1. Y subimos a velocidad 6. Recordad siempre parar la máquina en contacto con la pintura. Retiramos residuos con la toalla Best Fiber Grey. Como veis, la retirada es facilísima. Y nos fijamos en el resultado. Diría que todavía hemos conseguido una mayor corrección que con la pulidora rotativa. De hecho, es lo que he estado comprobando en este coche con la mayoría de paneles. Mucha más corrección con la HDQ 21 que con la pulidora rotativa. Vamos a dar el segundo paso con la esponja de pulido medio, lo mismo usado con la rotativa, y el Evocar Fine Cut. Ponemos un par de pegotitos, igual que antes. Y repartimos a velocidad 1 y subimos a velocidad 6. He dado una última pasada a velocidad 4 para refinar un poquito y retiramos residuos con la toalla Best Fiber Grey. Y vamos a ver el resultado al detalle. Zona sin pulir. Zona pulida con pulidora orbital, Boxa HDQ 21, pulimentos Heavy Cut, Fine Cut y esponjas Evocar. Como veis, la corrección ha sido buenísima. En los cantos quedan marcas porque nunca apuro cuando estoy separando zonas con la cinta, porque entre otras cosas pasa esto, que siempre se libera algo de adhesivo de la cinta
y luego acaba ensuciando mucho, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, el resultado con pulidora orbital es espectacular. Y aquí tenéis el resultado que se ha conseguido con la pulidora rotativa, tanto en brillo como de corrección. Un resultado equivalente en cuanto a corrección, y el brillo, bueno, es diferente el brillo que deja una pulidora rotativa al de una pulidora orbital. Yo siempre he dicho, el acabado de la rotativa es más cristalino, y dentro de las orbitales la que deja un acabado más cristalino y más se asemeja a las rotativas es la pulidora de 21 milímetros de excentricidad. A menos excentricidad vamos a conseguir menos brillo. Y al margen de eso, con la misma excentricidad, cuanto menos vibraciones tengamos, y en este caso con Evoxa no hay vibraciones, vamos a conseguir todavía más brillo y todavía más corrección. Por eso las Evoxa para mí son claramente las pulidoras referencia del mercado. Vamos a ver ahora en esta sección el pulido en un paso con el Evocar OneCut. Ya tengo por aquí la Evoxa HDQ 21 con la esponja de microfibras y el pulimento OneCut 2 en 1. Lo agitamos y ponemos un par de pegotitos sobre la esponja de microfibras, y de igual modo que antes repartimos a velocidad 1, subiré a velocidad 6 y después daré una o dos pasadas a velocidad 4 para refinar. Como habéis visto, el pulimento parecía que había desaparecido nada más empezar a trabajarlo, pero aquí tenéis los resultados. Podríamos haber empleado un poquito más de pulimento y tendríamos un poquito más de tiempo de trabajo, pero fijaos en el resultado que hemos obtenido con tan poco tiempo de trabajo de pulido con el OneCut de Evocar. En este tipo de trabajo lo que nos interesa es terminar rápido con un buen resultado, y es lo que hemos conseguido. Vamos a ver el resultado al detalle. Aquí tenéis el resultado de esta zona donde hemos realizado un pulido en un único paso. Como veis, la corrección ha sido muy elevada. Voy a acercarme para mostrarlo más al detalle. Por ahí tenéis un arañazo muy profundo. Eso es el antes y esto el después de una fase de pulido con el OneCut. Recordad que esta laca es dura. En una laca más blanda todavía tendríamos mayor corrección. Eso sí, probablemente no usaríamos la esponja de microfibra porque nos podría dejar algo de margen. Podríamos utilizar, por ejemplo, la esponja roja. Como veis, el brillo es muy bueno y, como decía antes, pues no tiene nada que ver con el acabado que conseguimos con el sistema en dos pasos, Heavy Cut y Fine Cut, con diferentes esponjas, ni en cuanto a corrección ni en cuanto a brillo. Pero para un trabajo de realzar el brillo, corregir parte de los defectos, etc., aquí veis que el OneCut nos va a funcionar estupendamente. Los pulimentos de Evocar son perfectos tanto para el amateur como para el profesional. Para los profesionales os encantará tanto los resultados como el precio. El precio de los botes de 1 kilo es muy económico, sobre todo comparad con los pulimentos de corte de otras marcas de pulimentos premium, por decirlo así.
que pueden costar prácticamente el doble y la calidad no mejora a la de Ewocar. Al margen del precio, yo siempre me guío más por los resultados que me ofrecen los productos más que por lo que me cuestan a nivel profesional, ¿vale? Y entiendo que la mayoría de profesionales os orientáis más a calidad de producto y resultados. Desde ese punto de vista, para mí lo mejor, vamos a conseguir siempre el mismo resultado, haga frío, haga calor, más humedad, menos humedad. Cualquier tipo de pintura, da igual que sea una de onda blanda que una laca cerámica, siempre os va a funcionar igual, pintura original, repintado, etc. Y es algo que siempre nos va a venir muy bien a nivel profesional. Además, no tiene fillers, que ya lo dice en el bote, y en este caso, porque todos lo dicen, pero en este caso es real. Los resultados que vemos después de parar la máquina y limpiar son reales. Y eso nos va a evitar problemas en el caso de que usemos un pulimento con fillers. A la hora de hacer la entrega el coche va a estar muy bien, pero pasados unos cuantos lavados el cliente va a ver marcas que pensábamos haber corregido. En este caso con Ewocar esos sustos o problemas no los vamos a tener. Poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, dejad un like, suscribíos si no lo habéis hecho y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Que tengáis un muy feliz verano y nos vemos pronto. Venga, cuidaos mucho, un abrazo, chao.